Bueno, pues vamos a comenzar con la jornada. Las comenzamos ayer por la tarde, a las 6 de la tarde, que tuvimos la oportunidad de escuchar a David Chao Castro y a Marta Fendón. Y hoy continuamos con Juan Montero. Estas jornadas que llevan por título Arte, Política y Fe, la historia de Ceuta en conexión con el occidente peninsular. En esta ocasión cuento con la colaboración de unas compañeras y de unas muy buenas amigas del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Granada. Ella también es miembro del Instituto de Estudios Ceutíes, de la sección socioeducativa y de la sección de Historia y de Arqueología. Ella es Silvia Cazalla Canto, es doctora en Historia del Arte, es profesora, como digo aquí, en el campus de Ceuta. Y bueno, ella trabaja el tema de la emblemática y trabaja también la educación patrimonial y la didáctica de la historia del arte. Es una trabajadora incansable, una persona muy activa dentro del campus, pero también con sus investigaciones. Ha desarrollado estancias de investigación, tanto aquí en España como en el extranjero, fundamentalmente en Italia, si no estoy equivocada, ¿verdad? Y bueno, ha participado en muchos congresos también nacionales e internacionales. Muchas gracias, Silvia, por poder colaborar contigo en esta actividad. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Y bueno, os dejo con ella, que va a presentar a nuestro ponente, a quien agradezco de nuevo su presencia y su viaje aquí a Ceuta. Y ella va a ser quien va a moderar en la tarde de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Si no, yo hablo fuerte, no os preocupéis, total somos poquillos, así que no pasa nada. Muchísimas gracias, Lupe, por la presentación. No sabía que me ibas a presentar así, la verdad. Me ha dado hasta vergüenza. Bueno, para mí es un placer estar aquí, abrir esta último y segundo día de esta jornada y sobre todo presentar a Juan, ¿no? Cuando Lupe me dijo, te recuerdo que viene Juan Monterroso, digo, ¡ay, este es mío, que es de literatura emblemática! Bueno, yo a Juan le conocía ya en 2013 en el Congreso de Emblemática de Málaga y los de literatura emblemática son un poco secta, van atrayendo a los alumnos hasta tal punto, ¿no?, que hacen que las tesis se conviertan en, que la literatura emblemática se convierta en una tesis, ¿no? Bueno, presento, ¿vale?, a Juan Monterroso, leo un breve resumen de su currículum, que podríamos estar aquí como con ellos dos, ¿no?, leyendo páginas y páginas. Juan Monterroso Montero es catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Santiago de Compostela. Con anterioridad fue profesor titular en la Universidad de A Coruña, ha sido decano de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de Compostela entre 2008 y 2016 y director del Departamento de Historia del Arte también de la misma universidad entre 2003 y 2008 y entre 2016 y 2021. O sea, tuviste ganas de seguir con ese trayecto, ¿eh? También ha sido presidente de la Comisión para la elaboración de los estatutos de la Universidad de Santiago de Compostela. Ha coordinado el máster interuniversitario en gestión del patrimonio arquitectónico y artístico, museos y mercados del arte de las universidades de Santiago y de Las Palmas de Gran Canaria, que era justo de lo que hablábamos ahora. Actualmente es coordinador del programa de doctorado de Historia, Geografía e Historia del Arte, así como coordinador del grupo de investigación Jacobus, ¿no? ¿Jacobus se dice? ¿No? Que es el Jacobus, ¿no? Que estuvimos hablando también ayer de ese grupo. Su labor docente investigadora gira en torno a la época moderna en Galicia, así como con los estudios iconográficos y de protección y gestión del patrimonio cultural. Como conferenciante y profesor invitado ha participado en programas de posgrados en distintas universidades españolas, europeas y también americanas. Ha coordinado y comisariado el montaje de numerosas exposiciones de carácter nacional e internacional y personalmente yo tengo que decir que es una persona maravillosa y una persona que además tiene absoluta disponibilidad en todo. O sea, cada vez que le hemos pedido ayuda para algo siempre se ha prestado y siempre ha respondido muy bien, ¿no? Y nos atienden muy bien cada vez que vamos a Santiago de Compostela. Yo estoy encantada con Santiago de Compostela y si tengo también que resaltar algo de él es sobre todo la ayuda a los más jóvenes, siempre, tanto como director de numerosísimas tesis como con ese impulso que él tiene, tanto como cuando estuvo como director del departamento y estoy segura de que sigues haciéndolo. Así que muchísimas gracias por tu labor y te dejo ya, Juan. Muy buenas tardes después de esta presentación. Yo no sé si podíamos irnos, lo dejábamos aquí, quedábamos todos muy bien y ya estaba, ¿no?, para que decepcionar las expectativas.
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Silvia, por la presentación, además porque está hecha con todo el cariño del mundo. Igualmente, Guadalupe, Antonio, pues muchísimas gracias por la oportunidad de poder venir aquí a Ceuta y estar en el Instituto de Estudios Ceutís, y sobre todo valorar de una forma muy especial. Muchas veces no nos damos cuenta hasta que lo encuentras de frente, ¿no? Lo importante que es este tipo de instituciones, de centros. Marta lleva el de TUI, este tipo de centros pensando en la investigación básica, ¿no? Si digo investigación local parece que es un poco peyorativo, pero al final la investigación basal que acaba nutriendo el resto de la investigación es sumamente importante. Quizás es una deriva que la universidad está perdiendo o está tomando en sentido contrario, y que debería revisarse, ¿no? Porque muchos trabajos, muy buenos trabajos, nacen de este tipo de aproximaciones. Y por otro lado es lo importante, o la pieza fundamental de la universidad en la proyección hacia lo más cercano, ¿no? Que es aquello donde está institucionalizado, donde se encuentra. Hoy venía a hablar realmente la figura de Rafael Vélez, o Rafael de Vélez, que tiene una conexión con Ceuta y con Santiago. Es obispo de Ceuta durante unos años y termina su pontificado, su carrera eclesiástica, siendo arzobispo de Santiago. En un momento además crucial, diríamos, para la historia de la península, que es justamente esos años que se corresponden con el reinado de Fernando VII, concretamente después de la proclamación y aprobación y el juramento de la Constitución de Cádiz, y el inicio del reinado de Isabel II, y en especial de cara a la historia de la Iglesia, con todo el proceso de desamortización que se inicia en ese momento. Rafael de Vélez es este personaje barbado que tenemos aquí. No va a cambiar de fisonomía, podríamos decir, desde el momento en que toma los hábitos capuchinos, y después veremos por qué. Nace en Málaga en 1777 y su nombre real es Manuel José Anguita Tellez, ¿no? El nombre de Rafael de Vélez, en la asociación con la localidad, viene vinculado con su toma de hábitos dentro de los capuchinos. Esto es fundamental porque él ingresa en los capuchinos a la altura de 1792, 1793, ya en Granada, toma los hábitos. Esto nos permite hacer una topobiografía, una topografía mucho más amplia que esos tres lugares, Cádiz, Ceuta y Santiago, que aparecían en el título, pero es que al final Cádiz va a ser la pieza que desencadene todo lo que se produce después nace de su estancia en Cádiz, y después evidentemente Ceuta es la forma donde lo acrisola, y en Santiago es el momento en el que lo desarrolla. Su camino realmente era un camino que iba curiosamente más orientado a la filosofía. Empieza a estudiar en Córdoba teología, y de ahí va a pasar a Cádiz a estudiar filosofía. Ahí es en donde se va a radicar. Empieza a impartir sus estudios de teología y de filosofía en Cabra, a la altura de 1802, y desde ese punto regresa justamente a Cádiz y a Córdoba. Es en donde va realmente a actuar también como profesor. Ya estamos a la altura de 1807. Diríamos que esta trayectoria le llevaría justamente a ser un teórico de la filosofía, y no lo que va a ser en realidad, sino alguien que arremete contra la filosofía por la amenaza que supone para la Iglesia y para la relación entre la Iglesia y el altar, que al final es su gran obsesión, su gran preocupación en este momento. ¿Cuándo cambia el proceso? Pues cambia justamente con la Guerra de Independencia y su estancia en Cádiz hasta 1812, que es el momento en el que se refugia ahí. Y ahí nos encontramos con que este capuchino, que
recordemos, los capuchinos es una orden reformada de los franciscanos que además intenta reforzar esa idea de humildad, de pobreza. Nos encontramos con que da un tránsito de lo que es el profesor de filosofía al activista político o al polemista político. Y eso lo va a hacer, en primer lugar, trabajando en un periódico, el Sol de Cádiz, un periódico de corte conservador, de corte absolutista, donde él realmente va a empezar a plasmar sus primeros escritos a favor del absolutismo, a favor de la corona fernandina e directamente en contra de todo lo que él entiende que es la herencia y el legado de las Cortes de Cádiz. Y ahí empieza justamente esa fractura. Es el principal redactor de este periódico, que también dura muy poquito tiempo, no tiene desarrollo, pero que introduce algo que es muy interesante. Un profesor, José Ramón Barreiro, que lo estudia desde Galicia en los años 70, habla de que genera un nuevo género periodístico que es el periodismo teológico, frente al periodismo político, porque básicamente todo su pensamiento se apoya en ese desarrollo político. Esa labor que realiza en esos años de 1812 es la que le va a permitir aparecer y ser nombrado obispo de Ceuta. Es nombrado obispo de Ceuta justamente cuando Andrés Esteban Gómez lo propone como tal a Fernando VII. Esto nos permite y nos lleva a pensar que todos los reconocimientos, la carrera de Vélez es una carrera vertiginosa, es decir, pasa de ser obispo de Ceuta durante unos años a ser obispo de Santiago con una transición escasamente unos meses que es obispo de Burgos. Es decir, y cuando lo veamos en la evolución de toda la política del reinado de Fernando VII, nos daremos cuenta de que sus altibajos van acorde con el proceso político y con el proceso de evolución política de la corona fernandina. Cuando Fernando va hacia un mundo liberal, Vélez va a recibir justamente procesos de destierro, de exilio. Cuando estamos en la vertiente absolutista, nos vamos a encontrar con un Rafael Vélez que está en proceso de ascenso. Y eso es sumamente interesante porque al final nos muestra también esa proximidad como teórico que tiene a la corona en este momento. Simplemente para que nos demos cuenta, ayer se comentaba, creo que lo comentaba Marta en un momento, que un fraile capuchino sea obispo de Ceuta no es algo anómalo. Antes que él estaba Domingo de Bernau, que también era miembro de la Orden de Frailes Menores, por lo tanto también era capuchino. También estaba, por llevarlo un poco después, estaba Casarrubios y Melgar, que curiosamente fue nombrado obispo de Tui en 1825. Por lo tanto, esas conexiones entre el mundo de Ceuta y el mundo gallego no son tan raras. Habría que hacer una matización importante en este sentido. En el caso del siglo XIX ya no podemos hablar de esas polémicas entre Ceuta, Olivenza, Braga y la diócesis de Tui. Eso ya no existía. Tenemos que entenderlo dentro de lo que es el espacio jerárquico de las diócesis españolas. Es decir, Ceuta es una diócesis de ascenso y que preparaba a los prelados para elevarse a otras diócesis de mayor prestigio y de mayor rango. Evidentemente, a la altura del XIX, Toledo, Sevilla, Santiago siguen siendo las grandes sedes arzobispales a las que cualquier prelado llegaba. Claro, lo que no era normal era lo que comentaba, es decir, dar el salto directamente de Ceuta a Santiago sin transición prácticamente en ningún otro punto. ¿Qué es lo curioso? En esos años en que Vélez está en Ceuta, y aquí es en donde me queda esa duda que comentábamos antes un momento, de saber exactamente cuál es el papel de Vélez en toda la gestión episcopal de estos pocos años en Ceuta. A lo que se dedica fundamentalmente es a su labor
política. Y escribe dos obras que son fundamentales. Una es esta, que es el preservativo contra la irreligión, los planes de la filosofía contra la religión y el Estado. Ya en el título es claramente explícito, que es de 1813, y escribe también después justamente la apología del altar. Preservativo es de 1813 y Apología del altar se publica en 1818, justamente, pero con un matiz. Apología del altar está escrito en 1812, es decir, un año antes. Lo que pasa que no era ni el año para hacerlo, estaba muy reciente, muy fresca la Constitución, y bueno, las consecuencias se ven muy claras. Con la Apología del Trono, tan pronto se publica, entra justamente en una querella y una polémica constante con el capitán general de Ceuta, que era uno de los autores del Liberal africano. Y eso le supone el extrañamiento de la ciudad entre 1821 y 1823. Es decir, de los años que está como obispo en Ceuta, hay 2 años que está fuera de la sede. Curiosamente, algo no debe funcionarle bien, porque cuando vaya para Santiago va a acabar exactamente igual, si no es peor. En este itinerario, en esta biografía muy sucinta de él, nos encontramos con que en 1824 es nombrado obispo de Burgos. Lo veremos después, pero fijémonos, después de 1823, después de los 100.000 hijos de San Luis. Digo de San Luis porque por un chascarrillo de mi mujer acaba siempre siendo los 100.000 hijos de José Luis, y eso es un problema terrible. Bueno, pues en 1824 va para Burgos como arzobispo. Y aquí es en donde nos encontramos con esa situación. En diciembre del 24 lo traslada, o se traslada ya como arzobispo para Santiago. Aquí se empieza a tejer una historia en donde Vélez aparece de nuevo como ese fraile humilde y pobre. Por ejemplo, la historia cuenta que en su llegada a Santiago se les estaba esperando para el cortejo, y como se retrasaba, justamente los que lo estaban esperando lo reciben y le preguntan a una serie de frailes que dónde viene el futuro arzobispo. Y Vélez saca la cruz pectoral debajo del hábito para indicar que él es el arzobispo, ¿no? Es decir, estaba viniendo a pie justamente con todos sus compañeros, renunciando, digamos, a ese carácter, ese porte propiamente arzobispal. Pero que adopte estas posturas y que nosotros podamos pensar que es cierto, ¿no? Aunque no sea parte de ese imaginario que se construye, no quiere decir que deje de pensar como pensaba. ¿Por qué? Porque fijémonos, pasan unos años relativamente de tranquilidad, son los años en donde él va a hacer una cierta labor en Santiago, porque en Santiago le pasa lo mismo que en Ceuta. Si nosotros analizamos la labor episcopal de Rafael Vélez, intentamos buscar qué cosas ha hecho de mecenazgo artístico, de promoción, etcétera, nos encontramos que es algo muy menguado, muy escaso. En primer lugar, porque la Catedral de Santiago, el Cabildo, ya no está en esos momentos de esplendor de finales del 18, ya todo el proyecto constructivo de la catedral, diríamos, estaba cerrado. Los que se habían intentado a principios del siglo XIX, que era la construcción de una nueva Puerta Santa en un lenguaje neoclásico a la altura de 1810, habían fracasado, no se habían llevado a cabo, con lo cual ya en ese punto encuentra un proyecto cerrado, y ahí no le vamos a ver posibilidades de intervenir, de crear una huella o dejar una huella concreta. También no era uno de estos prelados que viniera acompañado de una gran fortuna que pudiera invertir dentro de la ciudad. Pero sí hay que reconocerle algo muy importante. Desde muy pronto empieza a criticar los riesgos de una posible desamortización de los bienes de la Iglesia, antes de que esa desamortización se produjera.
Y eso le va a llevar como consecuencia a que en 1835 acabe de nuevo exiliado, desterrado en Mahón, en Menorca. Y es en donde va a pasar prácticamente el resto de su vida, hasta que de nuevo pueda regresar a Galicia, ya no siendo arzobispo, pero sí regresa, y en 1850 fallece curiosamente en el convento de San Antonio de Herbón. Es interesante este punto, porque Herbón es un convento franciscano que se encuentra en las proximidades de Santiago, cerca de Padrón, pero es un convento que tiene la característica de formar a todos los colegiales que van a predicar a Hispanoamérica, a América. Por lo tanto, tiene ahí esa conexión también con el mundo americano. Esto es un poco la situación de Rafael de Vélez. Algo para que veamos que el proceso va en paralelo. Este es el mapa de las diócesis españolas a la altura de 1850-1855. ¿Por qué lo pongo? Porque justamente en esos años en que Vélez es obispo de Ceuta, Ceuta es obispado. En el mapa que estamos viendo ya nos encontramos, aquí tendríamos Ceuta y nos encontramos con que aparece como sufragánea de Sevilla, vinculada con la diócesis de Cádiz-Ceuta. El proceso de crear esa estructura evoluciona de 1857 hasta 1933, si no me falla la memoria, que es cuando acaba constituyéndose esa situación. Es decir, también coincide Vélez en un momento muy interesante dentro de lo que sería la diócesis, cuando tiene ese carácter, diríamos, autónomo. De Vélez hay dos retratos fundamentalmente, el que hemos visto y que está hecho en Santiago unos años antes de que fuera desterrado. Vemos que los dos tienen un elemento en común, que es esa pobladísima barba que aparece. Fijémonos en algunos detalles, simplemente para que nos situemos, porque los retratos al final nos cuentan muchas cosas. Nos cuentan cómo es físicamente el personaje, nos cuentan cómo es simbólicamente a través de sus obras, en esa idea un poco de la fama, y también nos cuentan cómo él quiere que se le vea. Vamos a descartar evidentemente la calidad técnica del retrato, pero nos encontramos con varios detalles que son muy interesantes. Primero, aparece justamente con la cruz pectoral y con la banda correspondiente a la orden de Carlos III, ¿vale? Que lleva justamente tanto la medalla como la banda blanca y azul. Esto nos demuestra ese reconocimiento y ese papel importante que tenía dentro de lo que sería la jerarquía de este momento y su relación con la monarquía. Escondido hacia el fondo, si nos fijamos, aparece la cruz patriarcal como elemento también de referencia detrás justamente de ese cortinaje. Aparece con un libro, lo cual nos lo está retratando ya no solo como una pose de bufete, de retrato de estatus, pero sí como un intelectual, con un libro abierto, con dos libros cerrados, y justamente en la parte inferior nos encontramos que aparece un indicativo de una de las labores que hace, que quizás es la más importante que realiza en Santiago. En 1829 funda el Seminario Conciliar. Es decir, nos encontramos con que Vélez está preocupado por generar una estructura de la Iglesia con una formación en Galicia que sea sólida, que tenga ya una vocación de carácter colegial. Y nos deja en el fondo este edificio. Es un edificio que existe en la ciudad, ahora ya se ha perdido. Era el antiguo Palacio de la Inquisición. Pensemos que uno de los reflejos de la condición de Cádiz, de la Constitución de Cádiz, va a ser la supresión de la Inquisición, que va a ser uno de los elementos que más alporice
a Rafael de Vélez y a todos el clero de carácter absolutista. Curiosamente, no es una casualidad que el Palacio de la Inquisición, esta es una de las pocas fotografías que se conservan de él, hoy está en pleno centro de Santiago, en lo que es un hotel, que es el Hotel Compostela, se ha reconfigurado justamente como sede de ese seminario, perdón, como sede no del seminario de conciliar, sino como sede de un asilo, de un hospicio de ancianos, que es la otra obra fundamental que nos encontramos que realiza Vélez. Porque obras arquitectónicas, la única que podríamos mencionar, la veremos ahora, es una pequeña capilla en las afueras de Santiago, que es la Pastoriza. Pero hay algo que es sumamente interesante dentro del retrato y que nos explica de algún modo su personalidad. Son sus barbas. Si nos fijamos, las barbas es el rasgo distintivo de Vélez. Cuando está desterrado en Mahón, sigue llevando hábito franciscano y sigue luciendo el mismo tipo de barba, hasta que le dan orden de que no puede ni vestir de hábito franciscano y que se tiene que afeitar, que se tiene que rapar. La razón es muy significativa. En 1528, cuando se hace la reforma franciscana de los capuchinos, la barba se convierte en uno de los elementos identificativos de la orden, con un sentido simbólico. La barba es símbolo de pobreza. La fotografía que vemos aquí nos lo muestra. 3 frailes capuchinos y los 3 con esas prominentes barbas. La explicación también es muy sencilla. Es decir, es símbolo de pobreza porque el que no puede ir a un barbero, el que no se puede afeitar, es muy pobre. Pero al mismo tiempo es un símbolo de pobreza espiritual. Esto nos lleva a perfilar un poco también la forma de ser de Vélez. Es decir, alguien que seguramente estaba muy convencido, muy seguro de sus propios principios y que era capaz de defenderlos en cualquier situación en la que se encontrara, incluso en una situación de exilio como podría ser la de Menorca. Solo un paréntesis, mandar a alguien a Menorca no es como mandarlo hoy en día. Es decir, pensemos que las tropas francesas que son expulsadas, que no son entregadas, perdón. Que quería comentar que supongo que podría tener que ver que hubiera acusado filosofía con que fuera capaz de defender siempre sus posturas, porque es que la razón es una y la actitud crítica es uno de los pilares de la filosofía. Exactamente, eso seguro. Pero veremos que después él se va a volver contra un cierto tipo de filosofía, curiosamente, porque al final el peso, digamos, teológico le va a pesar más que el peso racional, porque se va a ir justamente contra ese tipo de filosofía. Pero efectivamente, él demuestra que es una persona con una extraordinaria formación, con unas convicciones absolutamente sólidas y que las defiende en cualquier momento. Y lo que comentaba, en el caso de mandar a alguien a Menorca, no era algo agradable. Pensemos que las tropas francesas habían acabado en la isla de Cabrera, y en la isla de Cabrera al final había acabado habiendo prácticas de canibalismo, los barcos llegó un momento en que no habituallaban, había sido aquello un verdadero desastre. Pues bien, ese es un poco el perfil de personaje que tenemos. Desde un punto de vista artístico y de lo que serían sus gustos, poco podemos mencionar. Esto es la capilla de la Pastoriza de López Freire. Estaríamos ahí en esos años 20-30 y nos encontramos con que es una pieza muy sosa, de un academicismo absoluto, muy sencilla. Es una capilla muy pequeña, pero esto es el rastro que realmente Vélez deja, diríamos, en nuestro patrimonio histórico-artístico en Galicia. Sí se entiende mucho mejor ese sentido de humildad si vemos el convento de Herbón, que es este, ¿vale? Un convento aislado, no es un convento urbano, no es el convento de los franciscanos de Santiago, es decir, se retira mucho más allá, vuelve un poco, diríamos, a esa humildad que predicaba en un principio. Bien, al lado de eso tendríamos que introducir otro
factor. Un factor que nos habla de cómo es la relación entre el trono y el altar en el mundo de la monarquía española. Comentar que evidentemente trono y altar han ido siempre de la mano es una obviedad, es algo que podemos comprender desde la monarquía absoluta, pero prácticamente desde los reyes católicos en adelante. Pero en el siglo XIX, ese sentido de unidad trono y altar, esta tensión entre un Estado que pretende alejarse y romper con la Iglesia y un Estado que pretende volver al antiguo régimen y a la tradición, queda también reflejado en la pintura. Por ejemplo, obras de estos mismos años nos plantean la visión nostálgico-histórica de lo que sería esa relación, porque al final lo que se busca es justificar esa relación a lo largo de la historia. Por ejemplo, Federico de Madrazo hace este boceto, en este caso para el museo, se encuentra en el Museo del Prado, que es cuando don Pelayo reconoce a don Rodrigo después de la batalla de Guadalete, y en donde de pronto nos encontramos con que se introduce este factor religioso de la aparición de un ángel que es casi el que le anuncia a Pelayo quién es don Rodrigo, ¿no? Esa visión casi, diríamos, de una monarquía cristiana, que después Felipe II, Felipe III, los Austrias van a encarnar perfectamente, y que de algún modo nos encontramos con que la pintura del XIX vuelve a construir. Algo parecido, en este caso de Luis de Madrazo, lo podemos encontrar en esta otra escena. En este caso es don Pelayo en la cueva de Covadonga, también del Museo del Prado. Fijémonos las fechas, estamos en 1855, es decir, todo el proceso que se ha vivido pos la Constitución de Cádiz, las diferentes constituciones que se están dando a lo largo del siglo XIX, de pronto es muy curioso que temáticamente la pintura vaya hacia ese mundo. Y fijémonos de nuevo en la misma situación, es decir, don Pelayo, por un lado, va acompañado y al lado de la Iglesia, ¿no? Como el otro elemento. Son dos elementos que van a ir y avanzar permanentemente juntos. Uno va a depender del otro, y lo más importante, ni uno ni otro son más importantes entre sí. Esa dependencia es absoluta. Y quizás el caso más claro, en este caso ya un poquito más tardío, sería el de Antonio Muñoz de Grain en la conversión de Recadero, en donde ya nos encontramos con que esa idea, esta puesta en escena de la pintura de historia, queda totalmente presente. Este también es otro de los elementos que vamos a tener en cuenta a la hora de manejar los textos de El bueno de Vélez. Y hay otro problema sumamente importante, que es cómo percibe Vélez las Cortes de Cádiz, la Constitución gaditana. Si nos fuéramos a la pintura, nos encontraríamos con que hay dos versiones diferentes. Una es la de Viniegra, en la aprobación de la Constitución del 22, es una obra tardía de 1912, y si nos fijamos, esa presencia de un montón de personajes de múltiples clases sociales, todos laicos, si nos fijamos, nos llevaría a subrayar ese carácter laico de la Constitución gaditana. Curiosamente, si vamos un poco más para atrás, Casado de Alisal hace el juramento de las Cortes de Cádiz en 1863, y nos encontramos con que el tono es totalmente diferente. La Iglesia sigue teniendo un papel muy importante dentro del proceso de definición de la Constitución. Pero es que históricamente podemos cambiar los números porque varían. Es decir, pero entre 90 y 97 de los miembros que están en las Cortes de Cádiz son prelados, son religiosos. Eso varía si los autores manejan un total de 291 de 306. Pero eso quiere decir que el estamento eclesiástico, el estamento religioso, era uno de los factores fundamentales dentro de la redacción de esas Cortes. El artículo 12 de la Constitución dice lo siguiente: la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana,
única verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Fijémonos que este artículo, si lo analizáramos dentro de un proceso de aprobación del texto constitucional, sería un artículo que a esos 90 prelados seguramente le daría unas grandes garantías. Está declarando la religión católica como la religión fundamental y única de la corona, y está garantizando que eso va a ser a perpetuidad. Claro, con lo cual esto seguramente a Vélez le satisfaría. Curiosamente, el problema empieza cuando, después de 1812, se empiezan a producir una serie de cambios, entre ellos el primero, como decía antes, la supresión de la Constitución. Por un lado va el texto y el espíritu de la Constitución, pero por otro lado van las prácticas de los gobiernos liberales que se llevan a cabo en ese momento. Es lo que Maravall, José Antonio Maravall, comentaba y definía como catolicismo liberal, cuando decía: mientras el clero conservador clama al ver desaparecer sus viejos privilegios culpando a los liberales de irreligiosos, estos últimos responden desde una profunda convicción religiosa sobre una perfecta armonía entre catolicismo y libertad. Claro, con lo cual el problema ya no va a ser un problema de si eres católico o no eres católico, sino que es de cómo puedes ejercer esa práctica religiosa que es justamente el catolicismo. En ese contexto tendríamos que recordar que hay visiones que ya nos hablan de ese sentido liberal de las Cortes de Cádiz. Goya lo hace en varias obras. Una de ellas sería esta, Esto es lo verdadero, que es uno de los grabados de los desastres de la guerra. Anterior en el tiempo, tiene otra obra que es, y se ha valorado y se ha identificado muchas veces como la Constitución de Cádiz, pero que es la verdad escrita y acompañada de la historia, que es una pieza o un cuadro sumamente interesante. Pero bueno, ese espíritu liberal se encuentra ahí. La realidad es otra. La realidad quizás la refleje mucho mejor esta obra. Fernando VII es el deseado. Fernando VII viene y se incorpora al trono en olor de multitud justamente a la altura de 1812, 1813, cuando nos encontramos con que es restituido al trono, junto con el pontífice, con Sixto VII, que también es restituido al trono pontificio. Es lo que se llama la restitución de los séptimos. En grabados como este veríamos la llegada de Fernando VII triunfal, en este caso, curiosamente, de la mano de Inglaterra, como alegoría, y vemos justamente cómo el león de la monarquía apabulla con sus pezuñas, con sus garras, justamente al águila que vendría a ser el águila francesa. No olvidemos la presencia de la zorra o el zorro, que también es expulsado justamente en la parte inferior. Claro, esto es lo que realmente nos da Cádiz. Cádiz nos da una situación política en la que un rey como Fernando VII va a oscilar caprichosamente entre actitudes absolutistas y actitudes liberales. Depende del momento en que nos encontremos. No olvidemos aquella famosa frase: todos por el camino de la Constitución y yo el primero, que dirá en su momento. Bueno, si no lo tienen claro, simplemente a efectos de esquema básico, esto es un poco lo que pasa durante toda la monarquía de Fernando VII. Hay la restauración del absolutismo. Fijémonos que se mueve entre 1814 y 1820. Es el periodo que coincide justamente con el obispado ceutí de Vélez. Se interrumpe con el alzamiento de Riego. Entramos en el periodo liberal, que va a ir entre 1820 y 1823, en donde se pretenden hacer esas reformas y esos cambios, donde Fernando VII se declara totalmente constitucionalista y el primero de los liberales, y que acaba totalmente truncado por los 100.000 hijos de San Luis, y ya entramos en la década
ominosa que acaba en 1833. Es decir, si nos fijamos, cada uno de los grandes pasos que da Vélez está asociado con el momento en que la monarquía está dentro de los procesos absolutistas. Es decir, el rey lo que está es apoyando justamente ese planteamiento. Y esto nos lleva a explicar muy brevemente cuál es el ideario político de Vélez, que es la gran herencia que él deja. Pensemos que lo está escribiendo dentro de esos primeros años. Estamos hablando de publicaciones del 12, del 13, la del 12 que se edita en 1818. El primer presupuesto del que parte Vélez es de que existe un argumento de autoridad que no se puede discutir para que la relación entre el altar y el trono sea única, y es la existencia de Dios. Desde dos puntos de vista. Por un lado, por una instancia totalmente invisible. Son los designios de Dios los que establecen el camino para esa coexistencia del altar y el trono, que no se puedan separar, que se conviertan en una unidad de destino. Y hay un instrumento, una instancia visible, que es la Iglesia. Claro, esto es una percepción muy interesante porque Vélez de pronto está diciendo, para que realmente el altar y el trono estén juntos, para que esos cuadros que veíamos tengan sentido y se justifiquen, el instrumento fundamental es la Iglesia. La Iglesia con las órdenes religiosas, con el clero, con la jerarquía eclesiástica. Son ellos los que lo van a justificar y los que lo van a aplicar. Ese es el primero de los elementos que nos plantea. Esa sería la parte positiva. Pero él no duda rápidamente en identificar el mal. Es decir, vale, y este altar, esto todo lo está planteando fundamentalmente en preservativo de la religión, nos dice, ¿y cuáles son los elementos del mal? ¿Cuáles son esos elementos que amenazan esa coexistencia entre el altar y el trono? Pues son muy fáciles, lo hablábamos antes. Uno es la masonería. Los francmasones se consideran y se convierten en una de sus bestias negras. Los francmasones plantean un tipo de existencia basada en el intelecto, totalmente ajenos a lo que sería justamente el planteamiento de una iglesia todavía trentina. En un momento dado, él llega a calificarlos, como vemos, de casta de hombres perniciosos, como elemento totalmente detestable. Pero que los francmasones sean un elemento a excluir, también viene asociado con esa vinculación con el pensamiento liberal. Es mucho más curioso que de pronto el jansenismo también se convierta en otro de los elementos, en otra de las bestias negras a destruir. Jansino publica justamente la última obra, a la altura de 1640, que es Agustinos. Pensemos además en un elemento importantísimo. El jansenismo se apoya en la reflexión sobre la gracia a partir de los textos de San Agustín. Pero claro, ¿en dónde entra en contradicción con Vélez? Claro, en el momento en que dice que evidentemente la consecución de la gracia no depende directamente de las obras de los hombres. Claro, es decir, si no depende de las obras de los hombres, estamos aproximándonos al mundo protestante y evidentemente lo que estamos haciendo es que toda la labor de la jerarquía eclesiástica de la Iglesia empieza a dejar de tener sentido. Una de las frases que le dedica al jansenismo directamente es esta: el pus del jansenismo se había introducido dentro de lo que era la sociedad. Todos los otros elementos de carácter caritativo, de carácter austero, etcétera, que realmente deberían encajar muy bien con el espíritu de un fraile capuchino, que defiende justamente casi esos mismos principios, entra totalmente en colisión. Y Vélez es incapaz de establecer la diferencia. Y lo más sorprendente que comentábamos antes, resulta que la filosofía también es un mal presente dentro de esta situación. Es curioso en ese sentido porque lo está diciendo alguien que cursa filosofía,
y que es profesor de filosofía. Pero claro, profesor de filosofía antes de 1812, antes de que se convirtiese en este teólogo político, en este polemista político. ¿Y por qué era negativa la filosofía? La filosofía era negativa porque iba de nuevo contra esta primera máxima que era la de Dios. ¿Por qué? Porque niega la divinidad de la religión. Con lo cual nos encontramos con que hay una negación del propio Dios. Ese camino hacia la razón sería el primer problema. Pero va enumerándolos y cada vez vamos a peor. Porque considera que cualquier religión es perniciosa. Claro, con lo cual ya la filosofía empieza a cuestionar, y efectivamente en este momento lo está haciendo, cualquier tipo de culto, cualquier tipo de institución como sería la Iglesia católica. Vamos un paso más allá. La filosofía es el argumento que se le da al pueblo para arremeter contra los reyes. ¿Qué tiene en la cabeza realmente Vélez? Vélez tiene en la cabeza 1789 y la Revolución Francesa. Y lo dice abiertamente. En un momento dado comenta que la Revolución Francesa se había atrevido a guillotinar a Luis XVI, claro, con lo cual nos encontramos. Y ya por extensión, evidentemente ya metidos en esta deriva, nos encontramos con que mete a todo el enciclopedismo. Toda la ilustración filosófica se considera justamente el otro gran enemigo de esa relación altar-trono dentro del texto. Pero claro, esto que a nosotros hoy nos puede parecer totalmente anecdótico, era un discurso que los absolutistas en este momento estaban asumiendo perfectamente, y él está dando los argumentos para ese desarrollo. El segundo presupuesto del que parte es de que niega la razón humana. Es decir, la razón no puede ser un elemento válido, pero es totalmente lógico. Si la filosofía niega a Dios, y la filosofía es un proceso racional, evidentemente la razón humana no puede tener sentido. Básicamente la filosofía, el filósofo Immanuel Kant en su libro Crítica de la razón pura dijo que la filosofía no era compatible con aquello que era irracional, y la religión muchas veces se considera un tanto metafísica, y como la metafísica no es una ciencia de por sí, no se puede relacionar con la filosofía, y por eso no entra en ese ámbito racional. Justo. Y por eso la filosofía la descarta completamente. Claro, pues ahí lo tienes. Él, en el fondo, se demuestra, y eso es algo también muy importante, como un magnífico conocedor de las corrientes filosóficas del momento. Y en relación a lo que tú dices, nos encontramos con lo siguiente, es decir, si la razón humana no es válida como argumento, nos encontramos que todo el proceso parlamentario va por el mismo camino, porque lo que está buscando no es una verdad absoluta, sino una verdad relativa. Volvemos a lo mismo, la filosofía no buscaría una verdad absoluta, buscaría una verdad relativa. La única verdad absoluta que hay es Dios, y Dios solo lo encuentras a través de la religión, y a la religión solo llegas a través de la Iglesia. Que eso al final es la pieza más importante, y lo veremos ya para terminar en el tercer presupuesto. Y por supuesto, la consecuencia inmediata es que niega cualquier posibilidad de que exista una política absolutamente secularizada. Es decir, él lo que ya intuye y ve perfectamente es que esa posibilidad de separación Iglesia y Estado, y que la Iglesia no puede influir en el Estado, hay que negarlo como presupuesto fundamental. Y aquí llega el tercero de los presupuestos, y es más interesante, porque el tercer presupuesto que nos da, esto ya está desarrollado en la apología del altar, es el siguiente. Partimos de una máxima: el origen divino del poder real, del rey y de por su poder, y asociado con él del poder sacerdotal. Es decir, todo está girando en función al primer presupuesto, a esa figura de Dios como elemento absoluto. Pero lo más interesante, es decir, aceptamos que el origen del poder del rey es divino, pero es que aceptamos que el poder sacerdotal también tiene un origen divino. Esto nos trae como consecuencia que Fernando VII
se retrate de múltiples formas. He escogido este retrato que es de 1820 por la fecha y que está en el fondo del Banco, del Senado justamente, del Banco de Bilbao, este es del Banco de Bilbao, por una razón muy sencilla. Aparecen otros retratos, pero a mí me parece muy interesante dos elementos. El hecho de que la corona aparece aquí en la almohadilla es algo muy habitual. Que no renuncie a la idea del manto de Arminio, con todo lo que el manto de Arminio significa para ese poder, también es algo muy significativo, y al mismo tiempo ese revertirse de ese aire napoleónico afrancesado que tendría el retrato. Pues bien, claro, en este proceso del origen del poder divino del rey, el rey tiene ese carácter sacro, como persona intocable, ¿no? Volvemos a ese rey casi taumaturgo que aparecía en muchas ocasiones. Y la otra consecuencia es justamente esa, la soberanía como elemento absoluto del poder, ¿vale? El rey, por lo tanto, tendría todo el poder, no podría ser fraccionado con un parlamento, por lo tanto, siguiendo el primer presupuesto, no podría existir esa división. Y, claro, todo esto lo va llevando hasta el punto final, que es decir, bueno, todo esto a lo que me lleva es a una absoluta obediencia ciega a lo que es el rey. El rey marca los designios, es el que decide. Claro, para una persona como Fernando VII, tener a alguien que te está contando todas estas cosas, evidentemente resulta sumamente atractivo. Pero fijémonos en el detalle, y ahora volvemos al principio del tercer presupuesto. El poder del rey está únicamente limitado por la ley de Dios. Claro, pero es que la ley de Dios, ¿de dónde procede? ¿En dónde se interpreta? ¿Dónde se ejerce? En el poder sacerdotal, que es igualmente divino como el poder del rey. Claro, con lo cual de pronto tenemos a los dos perfectamente juntos. Y por si queda duda, en un momento dado nos lo recuerda y dice, y esto es aplicable al poder sacerdotal. Vélez es una figura sumamente interesante, coyuntural, porque solo se puede entender en estos años del absolutismo, y la conclusión final a la que él llega en su defensa, en esa apología del altar, es justamente esta: trono y altar deben convivir juntos. Es decir, él le reconoce el poder absoluto al rey, pero defiende el poder absoluto de la Iglesia como apoyo y soporte de la monarquía. Es curioso que lo veamos así, que nos podamos aproximar así a la figura de Vélez, porque es una figura que, curiosamente, si no fuera por estos dos libros, pasaría absolutamente desapercibido en la historia de la Iglesia española. Y para mí es mucho más interesante lo que decía al principio, es decir, la historia de un personaje que se fragua en los primeros años de su carrera episcopal. Es decir, todo esto lo está diciendo a la altura de 1818, 1812, 1813. No lo dice ya cuando han pasado 4 años, ya ha habido el alzamiento de Riego, ya ha habido el trienio liberal. Lo está anunciando muchísimo antes. Responde, por lo tanto, a ese carácter de un personaje visionario muy bien conectado con la realidad, y que ha tenido quizás el infortunio de no tener grandes biógrafos que analicen en detalle toda su obra, todo su trabajo. Nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Pero, simplemente dime. Que se me había olvidado. Ah, sí, lee. Simplemente lo traía como elemento ilustrativo, era por eso. Fíjense textos concretos que nos pueden ilustrar en esto y que no quería meter dentro de la explicación. Esta es la respuesta que les da Isnat, que en relación al liberal africano, que es el motivo de su primera expatriación. Dice: permítame usted, vuestra excelencia, que le diga, soy el único juez en mi obispado en materias de religión, y juez puesto no por los hombres, sino por Dios.
La Iglesia tiene sus leyes independientes para llamar a su tribunal a los hijos que le faltan. Y lejos de vuestra señoría de resistirse a conocer en mí el juez de su conducta religiosa y de todos mis súbditos. Debe dar el primer ejemplo de sumisión a mi autoridad como fiel y protegerla, luego que se le requiera como autoridad pública. Fijémonos el talante con el que se está poniendo como polemista. Ya en los textos del trono y el altar, de la apología dice: siendo la religión la principal base del Estado, éste no podrá quedar tranquilo si aquella se intenta reformar o destruir. El alma padece más que el cuerpo cuando éste llega a enfermar, pero el cuerpo siente al mismo tiempo que el alma cuando ésta se altera, se fatiga y llega a desfallecer. Fijémonos que la comparación de la Iglesia con el alma del Estado como elemento fundamental. Y esta es magnífica. Si los políticos no quieren conceder que la Iglesia gobierne el Estado, a pesar de hallarse el Estado en la Iglesia, tampoco podrán querer que porque dicen que la Iglesia está en el Estado, deba regularse por lo que se diga. Es decir, o me aceptas tal como soy, o no me aceptas, pero yo sigo siendo, ¿no? Y finalmente, la propuesta de Fernando VII a la altura de 1816 era justamente esta. En los púlpitos se debe predicar la palabra de Dios. Esto viene muy bien y eso explica esa actitud de Vélez tan combativa. Las pastorales se convierten en un elemento fundamental. Otro aspecto que habría que tratar, pero yo creo que esto ya lo tiene que hacer alguien de historia contemporánea, es coger los textos de las pastorales de Vélez y ver lo que cuentan, porque son igual de incendiarias que su propio texto. Fijémonos que esto le está dando un poder a los obispos terrible. Y fijémonos, esta promoción de estudios o escritos luminosos desde todos los puntos, ¿no? Este carácter casi apologético que debería tener el púlpito dentro de la Iglesia. Nada más, era simplemente como un coloquio. Muchísimas gracias, Juan, súper interesante. La penúltima frase parecía firmada por Rajoy, tengo que decirte, lo que dice de lo que dice. Bueno, perdón por esta broma. Bueno, vamos a abrir un turno de preguntas, debate. Si alguien quiere intervenir, quiere hacer alguna pregunta o... Ahora puedes preguntar. No, pero ha estado muy bien. Está muy bien la intervención, ¿eh? Porque ha dado mucho sí, juego. sí, totalmente. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere intervenir? Lo único es el que ha dicho Ninoara. ¿Cómo, perdón? El que ha dicho antes Isniza, acaba de decirlo. Paco. Tiene, bueno. No. Vale. Es para la grabación. Forma parte de la masonería. Sí. O sea, solamente el punto ese. Sí, justo. Forma parte de la masonería. Es nada. Sí. Claro, es que yo creo que la polémica que lleva al extrañamiento de Vélez por culpa del liberal africano es una polémica entre la Iglesia o entre el obispado y los francmasones, realmente. Es decir, porque al final es lo mismo, volvemos a algo que también es muy interesante, que lo comenté de pasada, que es la importancia que en este momento, a principios del siglo XIX, tiene toda la prensa escrita. Es decir, porque todo salía ahí y los posicionamientos de los diferentes periódicos, de las diferentes publicaciones es fundamental. Y había esa dinámica de réplica contra réplica. Pero yo creo que Vélez, en este caso, llega un momento en que se pasa de frenada y es cuando se provoca esa expulsión, digamos, de la sede céptica. Juan, mira, yo tengo una pregunta... justo aprovechando que está Paco aquí, claro, tú decías que él ha escrito sus obras aquí, en Ceuta, cuando está en Ceuta, ¿no? Claro, no se sabe cuál es la, digamos, cuál es la herencia que deja aquí en Ceuta, ¿no? Ni a nivel artístico ni nada, pero sí que sabemos que está escribiendo estas obras aquí en Ceuta. Y ya después vemos lo que ha pasado, ¿no? Aquí en Ceuta, en esa época, ya los masones están asentados. Sí. Es decir, esa crítica que él hace hacia los masones puede ser porque los ha conocido aquí, porque ha entablado relación con ellos aquí. Y en Cádiz, yo creo que ella también en Cádiz ya tiene contactos con ellos, pero después aquí yo creo que aquí hablo sin saber, me da la impresión de que la masonería está muy asentada y que esa reacción se potencia.
Digamos, es como la típica vacuna que te quieres poner y lo que hace es generar una reacción mucho más virulenta contra... Es decir, piensa, yo cuando lo estaba trabajando me venía a la cabeza, por ejemplo, y por eso que Ceuta haya muchos francmasones no es extraño, porque por ejemplo, una de las grandes sedes de la francmasonería era la isla de La Palma, en Canarias, también. El padre Illana creo que era, puede ser, que curiosamente era un sacerdote. Con lo cual, es decir, que normalmente podemos pensar que los francmasones estaban más vinculados con Madrid, con Barcelona, con las grandes ciudades, y no es así. La francmasonería había calado en toda la sociedad española del momento. ¿Y los jansenitas? O sea, ¿cómo llega él a los... Porque es que me ha sorprendido, no sé si me has visto que que digo, ¿qué hacen ahí, no? Porque, claro, yo en mi tesis doctoral tuve que estudiar a los jansenitas que se reunían en ese círculo de Plantino. Sí. Y claro, se reunían pues con calvinistas, con católicos, o sea, eran de distintos credos y se reunían todos a hablar el tema común, que era la muerte, sí, y que era lo que ellos consideraban que unía a los distintos credos. Entonces, claro, que un personaje que está escribiendo aquí en Ceuta hable de masones y de jansenitas, o sea, ¿sabemos si aquí habría la posibilidad de que hubiera jansenitas? No lo puedo. Aquí en Ceuta, pues mira, pero una cosa que... tampoco me extrañaría que hubiera alguna corriente jansenista que está penetrando en este momento. Que evidentemente que a él le tenga que causar igualmente una reacción virulenta es lógico, porque el principio básico del jansenismo tira por el intelecto, por tierra todo el ideario de la contrarreforma. Claro. Y pensemos que este hombre al final no deja de ser, aunque está en el 19, un contrarreformista o un reformista católico empedernido, con lo cual todo lo que oliese a reforma protestante, oliese que se aproximaba, como era el jansenismo, automáticamente lo rechazaba. Lo deshacía. Claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Espera, te van a dar un micrófono. Solo por curiosidad. Tipo, ¿él estudió filosofía, le gustaba filosofía y luego se puso en contra de ella? ¿O estaba desde siempre en contra de ella, pero ahora estudió por otras opiniones? No, vamos a ver, yo creo que él estudia filosofía, imparte filosofía, pero volvemos a lo mismo, imparte filosofía en un ámbito religioso, como prelado. Claro, y él contra lo que se pone es contra un tipo de filosofía que viene desde la Ilustración, Kant, Hume, etcétera, que va contra ese mundo de la religión, y ahí es en donde entra en conflicto. Yo creo que no es que esté en contra de toda la filosofía, pero es curioso que alguien que está estudiando filosofía seguramente debería tener una posición un poco más magnánima hacia ella. Fijaros que casi es peor la actitud que tiene hacia la filosofía que hacia los jansenistas y los masones. Sí. Tú querías preguntar, coge el micrófono. Digamos que más hacia la filosofía, lo que odiaba era el racionalismo, claro, la parte de la filosofía que se guiaba por la razón. Claro, exacto. Hombre, si tú dices que le niegas la capacidad racional al ser humano y que no le das valor, es decir, todo lo que venga después de eso no tiene sentido. Es decir, lo único que tiene sentido es la fe en Dios. En esa instancia, no ya en la visible, sino en la invisible. Y la fe en Dios es totalmente incompatible con la razón, porque es que a priori no puedes de ninguna manera llegar a que Dios existe. Claro. Y, bueno, Santo Tomás de Aquino lo intentó. Bueno, Santo Tomás de Aquino, a través de la razón, intentó llegar a Dios, ¿no? Y a través de que la nada no puede darse vida a sí misma y tal. Es decir, que sí que se puede llegar a Dios a través de la razón, en realidad. Si consideramos que la nada no se puede dar vida a sí misma. Por lo tanto, toda la teoría del Big Bang, que obviamente no existe en esta época ni nada de eso, se desmontaría en el momento en el que tú dices la nada no se puede dar vida, la nada no existe, no se puede dar vida a sí misma, ¿no? Y eso es una de las cosas que intentó demostrar Santo Tomás de Aquino, que es mucho anterior a esto. Entonces me choca también ese odio hacia la filosofía cuando uno de los padres de la Iglesia ha intentado racionalizar a Dios, ¿no? Hombre, pero ahí yo no me meto, que ustedes veo que sabéis un montón de filosofía. El problema de eso, me estáis asustando. Es que muchas de las pruebas que daba Santo Tomás de Aquino en las 5 vías
eran pruebas con muchos presupuestos. Una de ellas es, por ejemplo, que decía que si el requisito fundamental de que Dios exista es la propia existencia, entonces Dios tiene que existir, pero ya presupone una existencia. Y por cosas como esa, pues algunos lo consideran un poco falaz, pero bueno, no nos vamos a meter ya en esto porque esto ya da por una conferencia de filosofía más que de historia. En el argumento ontológico de San Anselmo, y ahí ya la porque si Dios es perfecto, la imperfección tiene que estar. Claro, si no, no es efectivamente. Efectivamente. Pasa el micro. Ay. Claro, bueno, enhorabuena por la conferencia. La pregunta es la siguiente. En todo este planteamiento de esa interrelación Iglesia-Rey, ¿llega a definir en algún momento cómo solucionar esa gobernabilidad? Es decir, cómo él plantea... Porque claro, suponemos que hay detrás de todo esto lo que él dice es el rey gobernará, pero siempre estará sometido a la Iglesia, por supuesto. ¿De qué manera? Es decir, ¿quién manda al final son los confesores reales? Básicamente. ¿O tendrá en mente incluso ese mundo francés con Richelieu, porque ya no sabes, es decir, si es que tiene una iglesia... Un consejero ya directamente, un valido prácticamente de la iglesia. ¿Señala en algún momento algo? No llega a señalarlo de forma directa, pero en el fondo, el trasfondo es esa visión. Es decir, el rey gobernará, decidirá, tiene el poder absoluto, pero ese poder está compensado, orientado, guiado por alguien. No dice quién es ese alguien, lo deja en la iglesia, pero al final... alrededor. Exactamente. Tendrías ese círculo próximo y después algo muy importante, es decir, estoy a tu lado, rey, para guiarte, pero te recuerdo que cada 2 por 3 yo soy el instrumento para hacer valer ese poder absoluto. Porque al final es eso, claro. El púlpito, la pastoral, es lo que ejerce el poder. Gracias. ¿Alguna pregunta? Yo creo que debe descansar un poco el hombre. No. Ha venido desde Galicia para hablar con nosotros, no te preocupes. No sé si ya después le invitamos a algo. Juan, una pregunta puramente artística. En el retrato de él, el que aparece con las barbas y tal, ¿sabemos qué libro está leyendo? Estoy obsesionada con... Es como en Inictu Oculi, estoy obsesionada con los libros que... Sí. Y el hecho de que aparezca la sede de la Inquisición es como un apoyo a Fernando VII que restaura la Inquisición. Hombre, yo creo que ¿o no? yo creo que es porque no tiene nada usa el edificio de la Inquisición como hospicio de ancianos. Vale. Cuando la Inquisición es suprimida. Vale. Pero lo que habría que pensar es curiosamente eso también, es decir, cómo él mismo coge un edificio que era de la Inquisición y lo recupera para la institución eclesiástica, no lo destruye, no lo cambia, etcétera. No llega a hacer eso, pero que la supresión de la Inquisición fue uno de los elementos que más le afectó, seguro. Claro. Porque era la forma de restarle poder a la Iglesia. No era la de Torquemada, pero la Inquisición todavía tenía sus capirotes, sus sanbenitos, etc. ¿Dónde está el micrófono? Ya lo solicité. Bueno, enhorabuena por la intervención, ha quedado todo muy claro. Entonces, a mí se me plantea simplemente una duda, una inquietud. Estas 2 obras que has analizado se escribieron aquí en Ceuta en un periodo muy temprano, porque si él nace en 1777, estas obras son del 12 del 18, él tendría unos 40 años aproximadamente. Luego él vive hasta los 50, creo recordar por el orden cronológico que pusiste. Estas obras son tempranas, se gestan aquí en Ceuta, pero luego él pasa por Burgos, pasa por Santiago. Y va a vivir recluido, exiliado, digamos, ¿no? En todo ese tiempo él no redacta otra obra, él se mantiene fiel en todo momento a lo que él escribe durante este tiempo y lo defiende a pie juntilla, pero no hay ningún ápice de cambio ni para radicalizarse un poco más, ni para liberar un poco esas propuestas, digamos, para moverse, ¿no? Dentro de su ideario hacia un lado o hacia otro, perdón por lo de la radicalización. Vale. Lo único que quedaría por analizar serían las pastorales que redacta, que ahí puede haber algún cambio, pero tampoco
se percibe que pueda haberlo. O sea, pero eso es muy interesante, porque lo de las pastorales, yo creo que ver el discurso que da en esas pastorales y compararlo con esos textos, idearios, que al final son textos pensados para ser publicados y divulgados, creo que puede dar mucho juego, y es verdad que ahí hay un nicho muy interesante. Piensa que la biografía de este hombre la escribe Couselo Bouzas en Santiago, pero la escribe en los años 30 del siglo XX. Es decir, antes no hay ninguna atención. Después se publican un par de artículos en los años 70, concretamente de José Ramón Barreiro, y ahora en el 2007 salió un artículo que habla de la proyección de las teorías de Vélez en América, en los años 20, también del siglo XIX. Pero no es un autor que tenga una biografía inmensa y que se haya estudiado para la repercusión que sí nos consta que ha tenido en el pensamiento político absolutista. Es curioso. Muy bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? ¿Nada? Vale, pues Lupe, cierras tú el... ¿no? Me imagino que eres tú la organizadora. Claro, es que Claro. ahora tenemos la actividad y tenemos que cerrar. Ahora nos quedamos un momentito y hablamos. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos en esta jornada, en estos 2 días. Vuelvo a agradecer a nuestros 3 invitados el esfuerzo de haber venido de Galicia estos 2 días y además en todas las circunstancias climáticas y con apagones que hemos tenido de por medio. Desde luego no se han aburrido, creo, en la estancia aquí. Y por supuesto gracias a Silvia por hacer de moderadora, por poder contar con ella en estas actividades y a todos vosotros por acompañarnos. Gracias.